puntuales son los que entonces se pueden dar a discutir. Y ahí quizás retomemos el caso de Cuba. Muchos círculos de estudio de las propuestas que venían supuestamente, digo supuestamente porque a mí no me consta, las propuestas que venían directamente de Fidel Castro. Pero jamás dijo Fidel, miren, allí nos vamos a organizar todos y vamos. No, son 2 o 3 o 4 son los que proponían, y bueno, la propuesta hecha, puntual, clara, concisa, es la que se va entonces a discutir y luego a divulgar. Por ahí sería mi... Sí, hasta ahí sería. excelente. Bueno, estamos, amigos y amigas del mundo, ya ustedes lo están escuchando, estamos en la construcción acá, y obviamente pues toda construcción que quiere tener una base sólida de cortoplacista, medio placista y a largo plazo, pues obviamente está llena de todo este enriquecimiento de aportaciones. Recordémonos que estamos construyendo algo, un documento, una plataforma de acción, que el objetivo final, esencial, es rescatar un estado que vamos a prestar aquí algunas palabras de nuestros amigos y amigas que nos están mandando mensajes. El estado salvadoreño se encuentra en una situación de putrefacción, descompuesto, es un estado tóxico, es un estado que ha fallado en todos sus aspectos, es un estado enfermo que está siendo víctima a un 70-80% de la población salvadoreña. De ahí viene la construcción, amigos y amigas, de esta plataforma que acá nuestros amigos analistas acá en Centroamérica estamos dándole taller, ¿no? Este es el colectivo que está trabajando en lo que puede ser un programa de gobierno. Necesitaría ser cortoplacista, porque ya no podemos pasar otros 500 años de saqueo. Ya desde 1521 hemos estado siendo saqueados. Ya no podemos nosotros estar en una situación de que va a ser otra generación la que debe de hacer esto, o que no hay condiciones, o que no se puede hacer en este momento. Desde el momento que en El Salvador hay hambre, miseria y explotación, ahí están las condiciones dadas. El Salvador es histórico, es tradicional en cuanto a tener mujeres y hombres que han luchado y han dado su sangre y lo siguen haciendo. Y tomemos en cuenta que somos un país en guerra. El único problema ahorita que es una guerra que la están perdiendo solo un sector, el golpeado, el de los pobres. Esa es la única diferencia. Pero es una guerra a diario, pero caen los pobres. Y esa es una de las diferencias de los 80, en donde por primera vez en la historia se pusieron a temblar, aunque sea por un día, a los Poma, a los Rodríguez Por, a los Cristiani, a los de Sola. Pero desafortunadamente, pues todos sabemos en dónde eso terminó. Entonces, adelante, estamos con nuestros analistas centroamericanos que también tienen ahí una portada de un libro. Dele con todo, analistas en Centroamérica. Quería informar que aquí está presente René y Marta Consuelo. Adelante. Buenas tardes. Interesante lo que plantea Chamba, pero sí es ideal. Como hay una plataforma, hay un programa de gobierno que se hizo a finales de los 70, 79, y que fue, ahí está olvidada, una plataforma revolucionaria muy interesante, pero que quedó en el olvido. Yo por rato, cuando tengo oportunidad, la leo y sigue vigente. Desgraciadamente, la misma situación, la traición, nos llevó al acabose. Y a tanto aquí de educación, que es un ramo terriblemente grande, insertado en todo el comportamiento humano, y ahorita estamos viendo el acabose de la misma reforma que nos ha implementado y nos ha obligado el imperialismo yanqui,
que y recordándome del doctor Mario López, de los fundadores de Andes, y de la grandeza de Andes, y dice cliente, porque ahora deja mucho que desear, pero que ahora garrapatas, muchos de Andes 21 de junio. Empezando el 1 de junio, ellos obligaron a muchas escuelas de los pueblos a venir a alabar y a escuchar a Salvador. Es una vergüenza. Muchos premios están luchando, pero por cuestiones bien puntuales, reivindicativas, todavía no han logrado dar el paso. Cuando yo llego, les veo el interés más que todo económico, y razón tienen, ¿verdad? Porque tienen unos salarios terribles de esclavo, hay un trabajo de esclavo. Pero en la universidad me presentaron este libro, ¿verdad? Donde se habla terriblemente de la corrupción solo de un ministerio, que es el Ministerio de Educación. Eso arde ahorita en la más vil corrupción, terriblemente. Son unos capataces, los empleados del Ministerio de Educación, sobre los maestros y sobre las comunidades. Este librito muestra, pues da una muestra del rechazo que tiene un consultor, y rebalsó la paciencia y empieza a escribir y a descifrar que ni Sánchez Serén como ministro, ni Ato Asbun tuvieron la voluntad ni siquiera de limpiar la puerta del Ministerio de Educación. Es más, no fue una institución, parte del Ministerio de Educación, donde se iba a formar de nuevo, se podría decir otro nombre, a los que fueron los normalistas de los años 60, y que fue boicoteada por las universidades privadas, y ellas tomaron esos proyectos y se enriquecen de esos proyectos, pero a nivel comercial, porque la calidad académica, como dice Mario, deja mucho que desear. Y la Universidad de El Salvador es el reflejo de esa corrupción. Terriblemente, ¿verdad? La vivimos en carne propia, prestándose, muchos dicen que son la época de oro de la universidad, pero la de oro, lo que se están embolsando y cómo están reprimiendo al mismo estudiante, que antes era un ejemplo, ahora es un mal ejemplo. Entonces, la educación es más que ir a la escuela. Acaba de salir un documento donde dice que prohíbe la ONU obligar a los niños a tareas extras. Y no me dejan mentir que en Alemania ya se está dando eso. El externado San José aquí, que antes obligaba a los hipotes 11 o 12 de la noche a hacer tareas, ya no lo hace, ¿verdad? Pero se quedan callados, porque para ellos es un privilegio tener las mejores condiciones para seguir expoliando a los alumnos, ¿verdad? Y la iglesia como tal seguirse enriqueciendo. Pero las escuelas nacionales dejan mucho que desear, aunque les manden computadoras, ¿verdad? Los niños no tienen una biblioteca, los niños no tienen espacio, bueno, siempre llegan sin comer, entonces muchos desertan por la extrema pobreza o el riesgo de las maras ahorita que los secuestran, y hay tantos casos. El Ministerio de Educación es un ente terriblemente represivo, igual que la Guardia Nacional, nada más que aquí a nivel académico. Entonces no es tan simple decir vamos a crear una escuela de maestros cuando son ellos. Por ejemplo, ahorita está cerrada la formación pedagógica en la universidad. Hay que darle oportunidad a las demás universidades para que sigan teniendo. Y aún jóvenes graduados de ahí que quieren llevar su grado académico, que acaban de graduar, como no tienen el título, no pueden formarse como maestros para optar al escalafón. Entonces, todas esas cuestiones que se ven no es tan simple, ¿verdad? Como el tema de las mujeres también, que somos mayoría, y que no es un hombre el que tenga que hablar con eso, pero sí puede dar pautas. El problema de las mujeres es más grave todavía, porque no solo es el hecho de una violencia doméstica o salarial, sino que es toda una violencia patriarcal. El mismo sistema capitalista se han casado con el patriarcado para oprimirnos de diferentes formas, alienarnos, hacernos consumistas. Y eso es educación. ¿Pero educación para qué? Para celebrar fechas que solo el comercio mueve. Entonces, la educación es la educación ambiental, la educación nutricional, la educación cultural. Entonces la educación la tenemos igual que la sangre, está urgente, o la tenemos atascada de
nos vamos liberando, pero no es tan fácil hacer una plataforma. Claro que son elementos importantes que van dando pauta para motivar, eso sí, pero es un diálogo permanente, tremendo, no es cierto, no con grandes puños de gente, porque mucha gente tiene atascado el cerebro y no logra entender la importancia de la educación, de la lectura, y los mismos maestros son, cuando nosotros vamos a un periódico a vendérselo, hay un rechazo terrible, además de que no hay solidaridad, ¿verdad? Ahora mucho menos decirle, mire a Andes o al otro, no, si ellos lo que quieren es salario, prestaciones, seguridad, porque también están siendo acusados, no solo por el Estado, sino por diferentes formas de violencia. Entonces la educación, igual que la salud, son elementos tópicos muy urgentes de tocarlos, pero también de investigar y de ser de diferentes formas tomado en cuenta. Y yo, la vez pasada estábamos trabajando aquí con Chamba, que es a nivel de Centroamérica, porque a nivel de Centroamérica tenemos las mismas problemáticas con algunas diferencias, ¿verdad? Entonces hay grupos de compañeros que podrían escuchar, porque ya la frontera del neoliberalismo la cerró. Los tratados de comercio y el ADA ya cerró, y lo que sucede aquí sucede en Guatemala, sucede en Panamá, sucede aún leyendo un documento de América Latina, sucede en toda América Latina. Entonces no podemos cerrarnos solo a El Salvador. Claro, no es fácil solo El Salvador, y mucho menos Centroamérica, pero que las ideas son buenas y hay que trabajarlas muy bien, con los estudiantes, con maestros, con las personas que tengan mucho interés en desarrollar las iniciativas y revisar de nuevo la cuestión que se dio antes de que se acelerara el conflicto armado, porque el conflicto armado comenzó en los 70 y se agudizó en los 80, y por qué también todo este descalabro de la cuestión de no entender tantas cosas que pasaban, porque también fuimos voluntaristas y fuimos llevados casi a la fuerza por la misma represión a tomar actitudes que eran en ese momento de buena voluntad, pero que no teníamos niveles educativos, que también eso nos atrofió mucho desarrollo. No sé, ¿aquí quiere ir este hombre? Perfecto, adelante. Bien, saludos ahí, también recordando un poco lo que mencionó la compañera al inicio de su discurso. Aquí el pueblo fue construyendo en los años 60, bueno, conocemos la coyuntura de los 60, que es de gran importancia para la historia del capitalismo mundial, a partir de los 60 y los años 70 en América Latina, y en El Salvador se fue construyendo lo que se llamaba la construcción de un gobierno popular en un primer momento. Más adelante se hablaba ya de la plataforma programática del gobierno democrático revolucionario. Ya se iba tomando forma todos esos planteamientos. Y para mencionar quizás brevemente algunos elementos que contenía esa plataforma programática, era bastante acertada a las necesidades que se tenían y se tienen en la actualidad para poder emprender un camino de verdadero desarrollo y verdadera organización y utilización efectiva de los recursos con los que se cuenta, ¿verdad?, para poder alimentar a esta población. Entonces hablaban, por ejemplo, de la expropiación de las empresas transnacionales. Esa expropiación, y el gobierno asumiría el poder sobre esta expropiación, ¿verdad? Hablaba también de la abolición del ejército burgués y la creación de un ejército popular. Hablaba del tema de la soberanía, las expropiaciones, y el tema de la colectivización de los medios de producción también se hablaba ahí. Y básicamente con eso que se pretendía realizar, si nos imaginamos, eso habría resuelto los problemas. Pero ¿qué es lo que pasó? La dirección del proceso revolucionario fue arrebatada a la antigua dirigencia, y esta nueva dirigencia nos condujo al neoliberalismo, a lo que hoy en día vivimos. Totalmente lo contrario